Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poquito de geometría molecular, ¿sí? Así que, ¿qué es la geometría molecular? Perdón por mi letra fea. Bueno, ¿qué es la geometría molecular? Es la disposición espacial de los átomos en una molécula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nos encontramos frente a una molécula y no frente a un compuesto iónico. Recordemos que los compuestos iónicos no forman moléculas, sino unidades fórmula. Y esto lo hacemos calculando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman nuestro compuesto. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, el compuesto es iónico. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, entonces el compuesto es covalente. Igualmente no se guíen tanto por estos números que yo les digo porque todo depende de la bibliografía que usen. Algunas bibliografías dicen que la diferencia de electronegatividad tiene que ser 2, algunos dicen que tiene que ser 2,1, todo depende. Vamos con un ejemplo. A ver, cloruro de berilio. Y este me gusta también porque el berilio es un metal y muchas veces nos enseñan que metal con no metal la unión es iónica. Vamos a ver si en este caso es así, aunque si se lo estoy dando como ejemplo, lo más probable es que no. A ver, la electronegatividad del berilio, electronegatividad se representa con una X así curvadita. Yo le hago una rayita ahí a la X para diferenciarla de la X de incógnita. Entonces la electronegatividad del berilio vale 1,5 y la electronegatividad del cloro vale 3. La diferencia de electronegatividad es la resta, 3 menos 1,5. Entonces, la diferencia de electronegatividad es, y esto nos da 1,5. Como es menor a 1,7, entonces el compuesto es covalente, es una molécula. Entonces podemos determinar la geometría molecular. Como ya sabemos que es una molécula, ahora hacemos la estructura de Lewis. En esto no me voy a detener mucho, se supone que si estamos viendo geometría molecular es porque Lewis ya vimos, ¿sí? Igualmente, mientras hago la estructura de Lewis, les recuerdo que tiene que ser lo más simétrica posible. Bueno, ahí se me fue un poco la mano con el cloro, con la distancia. Bueno, acá está, estructura de Lewis. Y ahora la analizamos. Analizamos nuestra estructura de Lewis. A ver, ¿cuál es nuestro átomo central? Si dijeron berilio, está bien. ¿Cuántos pares de electrones tiene a su alrededor? Tiene 2 pares, este y este. Muy bien. Entonces, si nosotros separamos al berilio con sus 2 pares de electrones nada más, berilio, parcito electrónico, piqui piqui, lo que obtenemos es la geometría electrónica. Si nosotros vemos cuál es la forma en la que se puedan ubicar lo más separados posibles estos 2 pares, uno a cada lado del berilio, o uno arriba y otro abajo, o uno para adelante y otro para atrás, pero van a formar siempre una rayita, una línea. Fíjense, ahí está. Uy. Un par respecto del otro forman una línea. Entonces, la geometría electrónica es lineal. Bueno, de estos 2 pares que tiene el berilio,
¿Hay pares libres? No, ambos están compartidos con los cloros. ¿Hay pares compartidos? Sí, y son los dos. Entonces, cuando nosotros volvemos a ver esto, según la geometría molecular, nos encontramos con que tenemos cloro, berilio, cloro, y bueno, acá están los pares compartidos. Vamos a dibujarlos así. ¿Cuál es la forma más alejada que puede estar un cloro del otro? Así, también, uno a cada lado del berilio. Entonces, acá tengo un cloro, acá tengo el otro, bueno, acá el berilio. Si chequeamos esto, también la geometría es lineal. Tiene perfecta validancia. Ahora, ¿qué pasa con un compuesto diferente? Porque no todos tienen la misma geometría. Vamos con algo tan común como el agua. Bien, primero vamos a determinar si es una molécula o un compuesto iónico. Desde ya les digo que es una molécula, pero sabemos que si nos ponen un compuesto, lo primero que tenemos que hacer es esto. Calculamos la diferencia de electronegatividad. Diferencia de electronegatividad, 3,5 menos 2,1 me da 1,4. Es covalente, es una molécula. Entonces ahora hacemos la estructura de Lewis. Lo primero de todo. Acuérdense que tiene que ser lo más simétrica posible. Oxígeno. Esto hace que nuestra estructura sea lo más simétrica posible. ¿Sí? Bueno, y ahora la analizamos. A ver, ¿cuál es nuestro átomo central? Si dijeron oxígeno, está perfecto. ¿Cuántos pares de electrones tiene alrededor el oxígeno? Tiene 4 pares. 1, 2, 3, 4 pares. Entonces, si nosotros dibujamos ese oxígeno con sus 4 pares de electrones que tiene alrededor, y vemos cómo se van a acomodar esos pares de electrones de manera que se alejen lo más posible entre sí, porque recuerden que esto tiene que respetar la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, la TREPEV, que les dejo los postulados acá en el video ahora ya para que los repasen, pero deberían saberlos. Muy bien, espero que los hayan repasado. Saben que se tienen que alejar lo más posible. Imaginen que esto está pasando en un mundo de 3 dimensiones. La hoja está en 2. Así que para que se alejen lo más posible entre sí, estos pares de electrones, podemos tirarlos para adelante y para atrás también, ¿sí? Si nosotros reescribimos esto, fíjense, tiramos este parcito de electrones para arriba, un cachito para adelante, el que está acá un cachito para atrás, este está enlazado al hidrógeno, y este también, un cachitito para atrás. ¿Qué nos quedaría de dibujo? A ver, vamos a unirlos. Un tetraedro, ¿sí? Los 4 pares de electrones tienen la misma fuerza todos, entonces todos van a estar separados por la misma distancia. Lo que nos queda es un tetraedro. Entonces la geometría electrónica es tetraédrica. Sigamos analizando, volvamos a nuestra estructura de Lewis. ¿Cuántos pares tiene libre nuestro átomo central? Si me dijeron que 2 pares, está bien, el par de arriba y el par de abajo. ¿Y cuántos pares son compartidos? Si me dijeron que 2, también está bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la
geometría molecular. Fíjense que la estructura de Lewis del cloruro de berilio y del agua es muy parecida. De hecho, si nosotros nos guiáramos solo por la estructura de Lewis, podríamos decir que ambos compuestos tienen geometría lineal. Pero el berilio no tiene electrones sueltos, electrones libres en realidad, y el oxígeno sí. Entonces, ya desde la geometría electrónica estamos teniendo diferencias. Vamos a ver qué pasa con la geometría molecular. Lo que va a pasar acá es que nuestro oxígeno, que acá tendría que tener los hidrógenos, que se los voy a poner ahora, nuestro oxígeno está enlazado a los hidrógenos. Un hidrógeno por acá, otro por acá. Esta rayita es como para una perspectiva, ¿sí? Y después tiene acá los electrones. Los electrones que quedan libres se van a mover mucho, 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 mucho. Y estos también, de acá abajo. Entonces, como se mueven mucho porque están muy libres, me van a empujar a los hidrógenos un poquito. Los van a tirar un cachitito hacia abajo y un cachitito así, más hacia atrás. Entonces, si yo pudiera ver este dibujo, imaginemos que agarro esta molécula y la roto un cachito, tic. Entonces me queda el oxígeno con los electrones arriba y los hidrógenos abajo. Lo que hice fue agarrar esto que lo estoy viendo desde arriba y lo roté para verlo de costadito, ¿sí? Los electrones se mueven hacia atrás y hacia adelante y los hidrógenos son empujados hacia abajo. Entonces la geometría que me queda es angular. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un compuesto donde el átomo central tenga los 4 pares de electrones compartidos? Un compuesto, el gran ejemplo que tenemos acá para esto es el metano. No voy a hacer la resta de electronegatividades, ya estamos asumiendo que esto es una molécula. Y la estructura de Lewis la voy a hacer rapidito, ¿sí? Es más, no voy a hacer ni siquiera la Lewis, voy a hacer la fórmula desarrollada del metano. Nuestro átomo central es el carbono y tiene 4 pares de electrones, este par, este par, este par y este par. Entonces nuestro átomo central es el carbono y tiene 4 pares de electrones alrededor. Nos está pasando lo mismo que nos pasaba con el oxígeno. 4 pares de electrones se ubican de la forma más simétrica posible, que se separen lo más posible, que su distancia sea la mayor posible. Entonces me va a terminar quedando un tetraedro. Acá también. Con los pares de electrones en cada extremo del tetraedro. La geometría electrónica es tetraédrica. ¿Qué pasa cuando agrego los hidrógenos acá? Esto tiene hidrógenos en sus 4 pares electrónicos, no solamente en 2 como el agua. Entonces, cuando yo agregue los hidrógenos, no va a haber un par de electrones que empuje más que otro. Entonces, las cosas quedan iguales. Me queda un tetraedro. La geometría molecular del metano es tetraédrica también. Si tuviéramos 3 pares compartidos, como por ejemplo nos puede pasar con el amoníaco, si hacemos la estructura de Lewis del amoníaco, acá sí voy a hacer la Lewis, nos queda de esta forma. Entonces nosotros analizamos, a ver, nuestro átomo central es el nitrógeno. ¿Cuántos pares de electrones tiene alrededor? 1, 2, 3, 4. 4 pares de electrones. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 pares de electrones igual que el metano. Entonces, su geometría electrónica
es tetraédrica también. ¿Qué pasa con su geometría molecular? En este caso nosotros le ponemos los hidrógenos que tenemos acá en la Lewis. A ver. Esto acá sería así, ¿no? Tetraédrica. Bueno, geometría molecular. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos electrones libres y después tenemos el nitrógeno enlazado a hidrógenos. ¿Qué pasa con estos electrones libres? Están libres, justamente. Se mueven mucho. Mucho, mucho, mucho. Y como se mueven mucho y ocupan mucho más espacio que los que están enlazados, me van a tirar a los hidrógenos un cachito hacia abajo. Entonces esto queda de esta manera. Los hidrógenos un cachito más hacia abajo. Y bueno, estos electrones que se ocupan todo el espacio que pueden. ¿Cuál es la geometría molecular acá? Si nosotros unimos esto de esta manera, me queda una especie de pirámide achatada. No sé si se llega a distinguir. Esto es una pirámide de base triangular o piramidal triangular. Como verán, y como pueden notar, estoy tratando de hacerlo corto porque ya voy 20 minutos de video y me parece muy largo para un video. Pero como podrán notar, cuando nuestro compuesto no tiene electrones libres, la geometría electrónica y la molecular son la misma. Cuando nuestro compuesto tiene pares de electrones libres, entonces la geometría electrónica y la molecular cambian. Si hay electrones libres, tenemos que tener en cuenta que nos van a empujar a los átomos que están enlazados. Entonces se nos va a achicar un poquito en algún momento esto. Este tema en sí, hay un montón de tablas, yo después les voy a subir una a la página, donde nos dicen cuando tenemos un átomo central y tantos átomos, entonces la geometría es tal. O sea, hay como cosas más metódicas, tal vez, para llevarlas, y más memorísticas. Yo no estoy a favor de la memoria para este tipo de cosas, porque es un tema que si uno puede usar bien su imaginación, se puede dar cuenta y no tiene que recordar tanto, porque son muchos datos técnicos para recordar si uno esto lo hace a base de memoria. Pero se las voy a dejar. Igualmente, como les digo, es una cuestión de imaginación. Una vez que uno aprende a imaginar esto en 3 dimensiones, se hace todo mucho más fácil y van a poder después incluso, no sé, predecir la geometría molecular de compuestos más difíciles como el hexasulfuro de azufre. Y entonces esto nos queda de esta manera. El hexasulfuro de azufre dije, ¿no? Hexafluoruro, perdón. Y esto me queda bipiramidal de base cuadrada. Pero bueno, estas cosas toman tiempo, todas, y mucha imaginación. Así que es cuestión de sentarse y practicar y volverse loco. No les voy a mentir, al principio cuesta, a mí la primera vez que vi esto me costó bastante, pero una vez que le agarré la mano ya se me hizo mucho más fácil y todo era muy obvio. Ya uno hacía la estructura de Lewis y salía solo después el imaginarlo en 3 dimensiones. Solamente es cuestión de práctica. Ya saben que si tienen alguna duda, me consultan a cualquier medio, sobre todo ahora y con el tema de la continuidad pedagógica y la cuarentena y el COVID y todas esas cuestiones. A practicar, nada más. Mucha suerte.